¿Se ve la presentación? Nope. Doctora, por cierto, en el chat, Sotelo Aldaco Scarlett le puso que presente que tenía problemas de conexión. Ya, gracias. Oiga, doctora, es que no nos deja como Sí, está bien, no te compartir pantalla. preocupes. Sí, no te Gracias. preocupes. Ya se ve ahora sí. Sí, ya. Gracias, doctora. Bueno, nosotros vamos a continuar con el tema que ahora es presión arterial. ¿Le puedes cambiar, por fin? Bien, ¿qué es? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón la bombea al resto del cuerpo. Esta presión es indispensable porque permite que la sangre circule y pueda llevar oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos, además de facilitar la eliminación de desechos metabólicos. Se presenta mediante dos valores. La presión sistólica, que es la presión máxima y ocurre cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, y la presión diastólica, que es la presión mínima y ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. La presión arterial también depende principalmente de dos factores: del gasto cardíaco, que corresponde a qué tan fuerte y qué tan rápido bombea el corazón, y a la resistencia vascular periférica, que se relaciona con qué tan estrechas o rígidas están las arterias. Entonces, si el corazón bombea con mayor fuerza o las arterias se contraen, la presión arterial aumenta. Y si el bombeo disminuye o las arterias se dilatan, la presión arterial disminuye. La presión arterial se origina en el corazón, específicamente cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Durante la sístole, el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la aorta con fuerza, ya que el corazón actúa como una bomba. A esto se refiere una fuerza inicial, que es el primer origen de la presión arterial. La sangre entra a la aorta, que esta es una arteria elástica. Cuando ésta recibe la sangre, la aorta se estira y posteriormente regresa a su forma original, lo que ayuda a mantener la presión incluso cuando el corazón está en relajación. Esto explica por qué la presión arterial durante la diástole. Mm, en el Guyton explicaba la presión arterial que resulta una relación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Esto lo expresa como presión arterial. Y entonces, ¿a qué nos referimos con gasto cardíaco? ¿O qué es el gasto cardíaco? Es como la cantidad de sangre que va a bombear el corazón durante un minuto. Es exactamente el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. ¿Y la resistencia periférica a qué nos vamos a referir?
Porque eso lo tienen que saber ustedes, pues para saber entonces de qué depende la presión arterial, ¿no? Pues dependen más, es como que el diámetro, así lo entiendo, como el diámetro que tienen los vasos, si hay, por ejemplo, una vasoconstricción o una vasodilatación. Ajá, más o menos sí es la oposición pues que genera ese flujo sanguíneo que se ofrece por el tipo de arteria por la que está pasando. Exactamente. ¿Y quién regula las resistencias vasculares? Porque eso no lo regulamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no decimos, a ver, arteria, haz vasoconstricción o haz vasodilatación. ¿De quién depende eso? Depende del sistema nervioso simpático. Exactamente. Ahí eso pues nosotros tampoco lo vamos a controlar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí bueno, vayan, síganle. Eh, la presión arterial es un indicador básico de la función cardiovascular. La frecuencia cardíaca normal cuando estamos en reposo suele estar entre 60 y 100 latidos por minuto y esto se debe a la actividad del nodo sinusial. Algo muy importante es que estos valores no son iguales en todas las edades. Por ejemplo, en los adultos se mantiene aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. En cambio, en recién nacidos es más alta, alrededor de 120 a 160 latidos por minuto, y en niños los valores normales van de 180 a 120 latidos por minuto. Ahora vamos a hablar de la regulación nerviosa de la frecuencia cardíaca. Aquí se explica cómo el sistema nervioso autónomo regula la frecuencia cardíaca y se divide en sistema simpático y parasimpático. El simpático es cuando nuestro cuerpo se encuentra en estrés o en estado de alerta y libera una sustancia llamada noradrenalina que actúa sobre los receptores beta del corazón. Esto aumenta la pendiente en la fase 4 del potencial de acción del nodo sinusal, haciendo que el corazón alcance más rápido su umbral. Esto es un resultado del aumento de la frecuencia cardíaca, a lo que se le llama un efecto cronotrópico positivo. El sistema parasimpático, no, regresale, que es en el nervio vago, aquí se libera la sustancia acetilcolina, que hace todo lo contrario. Disminuye la pendiente de la fase 4, retrasando el disparo del nodo sinusal, que es lo que provoca que el corazón lata más lento, produciendo un efecto cronotópico negativo. ¿Y Un qué resumen significa? es que Ajá, ajá. A ver, dímelo y ahorita ya te pregunto. sí, el sistema simpático es lo que va a acelerar el corazón y el sistema parasimpático es lo que lo va a desacelerar. Ujú. Explícale a tus compañeros qué es un efecto cronotrópico positivo. ¿Qué se refiere con cronotropismo? La que explicó esto. ¿A qué nos referimos con cronotropismo? Es cuando Es aumenta el, la frecuencia cardíaca. es el aumento de la frecuencia cardíaca, que es donde es lo que decía que libera la noradrenalina O sea, o la adrenalina. el cronotropismo es una propiedad del corazón, ¿sale? Y se refiere a la capacidad que tiene ese tejido para modificar la frecuencia cardíaca. O sea, no es solo acelerar la frecuencia cardíaca, también es disminuirla. Y ustedes tienen que entender que el corazón pues tiene múltiples funciones y una de ellas pues es el propio cronotropismo, ¿sale? Prácticamente pues lo que se describe es la velocidad con la que se generan esos impulsos eléctricos del corazón, ¿sale? Entonces, pues sí, el sistema nervioso simpático lo que puede hacer es un efecto cronotrópico positivo, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si el corazón late más rápido, hay activaciones simpáticas cuando nos estresamos, cuando estamos antes de un examen, cuando vamos a hacer ejercicio, y también existe algo que se llama cronotropismo negativo, que puede ser cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando estamos durmiendo es normal que tengamos frecuencias cardíacas entre 50 y 60 latidos por minuto y entonces es un efecto cronotrópico negativo, ¿sí? Ahí sí, sí entendieron pues a sus compañeras los demás.
Sí, doctora. ¿sí? Y entonces, ¿por qué estamos hablando de frecuencia cardíaca en presión arterial? A ver, alguien de las que no expone que me lo diga. Porque si leyeron el tema, entonces saben por qué sus compañeras están hablando de frecuencia cardíaca. Porque yo les preguntaría entonces a los demás, ¿qué tiene que ver frecuencia cardíaca con presión arterial? O los demás no leyeron nada. Doctora, Ajá. sería porque en teoría la frecuencia cardíaca pues mide cuántas veces late el corazón por minuto, pero la presión mide la fuerza con la que va la sangre por los vasos, ¿no? Por eso es su relación, por el funcionamiento del sistema cardiovascular. Es porque la frecuencia cardíaca es uno de los determinantes del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, para que nosotros hablemos de presión arterial, hablamos de gasto cardíaco. Y si hablamos de gasto cardíaco, pues entonces a fuercitas tenemos que hablar de frecuencia cardíaca. Acuérdense que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares. Y entonces ya estaríamos hablando que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, ¿por qué cosa? Por el volumen sistólico, ¿no? Entonces, por eso a fuerza sus compañeras tenían que hablar de frecuencia cardíaca. Porque digo yo sería algo que yo me preguntaría, ¿no? A lo mejor, ¿por qué están hablando de frecuencia cardíaca si ya estamos hablando de presión arterial? Ah, bueno, porque es uno de los componentes del gasto cardíaco que al final de cuentas, a su vez, es componente de la presión arterial. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, ¿se entendió pues? Sí, doctora. Muy bien, a ver, síganle. Ahora es la regulación hormonal de la frecuencia cardíaca. Aquí se muestra cómo la regulación hormonal depende principalmente de algunas catecolaminas, que estas son, bueno, se les llama catecolaminas circulantes. Esta es la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que se liberan en la sangre, principalmente de la médula suprarrenal, y llegan al corazón, donde también estimulan a los receptores beta 1, que era de los que hablábamos anteriormente, y su efecto es aumentar la frecuencia cardíaca, pero a diferencia de la regulación nerviosa, su acción es más lenta en iniciar, pero más prolongada en llegar a tiempo. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, la regulación nerviosa va a ser un poco más rápida y breve, pero la regulación hormonal suele ser más lenta, pero duradera. Por As- ejemplo, Ajá, sería en el ejercicio prolongado o en un estrés mantenido. ajá, así es. Por ejemplo, los pacientes que nosotros sabemos que están hospitalizados porque tienen una neumonía, porque a lo mejor tienen una gastroenteritis infecciosa y están graves, entonces sabemos que mucha de esa frecuencia cardíaca proviene ¿de dónde? Pues de la adrenalina y de la noradrenalina, que son hormonas que se producen ¿en qué glándula? Suprarrenal. Ajá, ya digo, sí, ya lo había dicho su compañera, pues, pero para ver si están prestando atención. Sí, estas se encargan, pues, de la frecuencia cardíaca, quizá, por ejemplo, sí, y bueno, y de otras muchas, de otras muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros a lo mejor nos ponemos nerviosos porque yo les digo, ¿saben qué? Mañana va a ser el examen, ¿no? De la nada. Y ustedes dicen, no he estudiado, no me he puesto al corriente, no, no sé, ¿no? Y te da ese mini ataque de que se te sientes palpitaciones y se te aumenta la frecuencia cardíaca. Y principalmente ahí el primer estímulo fue el sistema nervioso autónomo. Pero después tú te sigues estresando, después ya te dijeron que mañana tienes otro examen, después resulta que ya te empezaste a sentir mal de la gripa y entonces se te vienen otras cosas y entonces, ¿quién termina haciendo esa regulación? Ahora ya sería la regulación hormonal por las catecolaminas, ¿sí? Y estas no solo tienen la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca, también pueden hacer que se eleve la presión arterial, ¿no? Como consecuencia, pues, de ese aumento de la frecuencia. Entonces, está bien, síganle. Bien, ahora, pues la frecuencia cardíaca no suele ser constante. Estas pues se pueden modificar por diferentes factores fisiológicos. Uno de ellos, pues,
es el ejercicio físico y este pues es el más importante, ya que pues sabemos que durante el ejercicio pues aumenta la frecuencia cardíaca debido a que se activa el sistema nervioso simpático. También pues está la temperatura corporal. En el caso de que cuando hay fiebre, pues la frecuencia cardíaca, esta se incrementa. También están las emociones, que como ya lo dijo la doctora, el estrés o la ansiedad, estos lo que hacen es que activan el sistema nervioso simpático y esto nos provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. En cuanto también a la edad, pues la frecuencia cardíaca cuando son niños, esta es más alta, pero disminuye progresivamente cuando vamos creciendo. Y finalmente, el sueño, que en este pues predomina el tono vagal y esto nos provoca una disminución de la frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Además, pues, de los factores generales, pues la frecuencia se regula de forma rápida mediante unos reflejos cardiovasculares. El reflejo barorreceptor, que este pues se localiza en lo que es el seno carotidio y en el arco aórtico. Estos receptores prácticamente lo que hacen es que van a detectar cambios en la presión arterial y van a responder regulando, ajustando lo que es la frecuencia cardíaca. Cuando la presión arterial pues aumenta, se estimula el reflejo barorreceptor y la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Pero cuando la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca aumenta. Y pues por otro lado está el reflejo de Weinberg. Ay, creo que sí se dice así. Pues sí, como tú lo quieras pronunciar. El chiste es que ahí está Bueno, escrito. en este lo que pasa es que cuando hay un aumento de lo que es el retorno venoso, va a provocar un estiramiento de la aurícula derecha y esto nos va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Estos dos tienen una importancia ya que pues permiten un control rápido e inmediato de lo que es la circulación. Siguiente, por favor. Entonces, ahí es eso que les está diciendo su compañera, antes de que explique ya la siguiente diapositiva, pues prácticamente estos reflejos cardiovasculares son mecanismos automáticos de regulación y son rapidísimos, o sea, estas cosas actúan en segundos. Actúan y ajustan la frecuencia cardíaca, el tono vascular, la contractilidad del corazón, es decir, el inotropismo, y son capaces por sí solitos de mantener la presión arterial y una perfusión adecuada. Son respuestas involuntarias, es decir, nosotros no decimos, ay, siento que me estoy hipotensando, déjame activo mis receptores, mis varoreceptores, ¿no? Solitos. Igual están mediados por el sistema nervioso autónomo y su principal función pues prácticamente es mantener la estabilidad hemodinámica y asegurar que la perfusión orgánica se mantenga, ¿no? Adaptan al sistema cardiovascular rápido, eso o sea, es algo muy rápido. No sé si en algún momento ustedes hayan visto que a veces nosotros tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, una taquicardia supraventricular, que hablamos de frecuencias cardíacas arriba de 150. Y cuando tenemos la presión arterial estable, lo que nosotros hacemos es tratar de estimular esos vasoreceptores al tratar de hacer ciertos movimientos en el cuello del paciente para tratar de activarlos, aunque a veces obviamente eso es una maniobra de las cosas más viejas y cuando no tienes un sistema pues de apoyo en un hospital para tratar de modificar esa presión arterial. O los ejemplos más sencillos. Si en algún momento ustedes han sentido que, a lo mejor no porque están muy jóvenes, pero yo que ya estoy más grande, de esas veces que te agachas y te levantas muy rápido y te mareas y ves así como de que hoy vi medio oscuro, ¿quién crees que es el que actuó para que regresaras rápido y no te fueras a desmayar? Ah, pues fueron esos vasoreceptores que actúan sumamente rápido. Sí, entonces el reflejo vasoreceptor es el más importante. ¿Sale? Están ubicados en el seno carótido y en el arco aórtico. Ahí, en teoría, son estructuras que macroscópicamente nosotros no las podemos ver, pero sabemos que microscópicamente, pues ahí están localizados, ¿no?
Entonces, su principal casi estímulo, pues es la presión arterial. Por eso les pongo el ejemplo de que cuando te agachas y pues como que te mareas, pues rápido estas cosas se activan y entonces mantienen la presión arterial. Ahora, cuando también aumenta la presión arterial, estos también pueden empezar a modificarse y actúan, ¿no? Ahí hay un estiramiento arterial, hay un aumento de la descarga de esos vasoreceptores y entonces se activa ese sistema nervioso autónomo y lo pueden llegar a hacer que la frecuencia cardíaca disminuya, ¿sale? Prácticamente lo que ustedes tienen que saber, que son como los primeros monitos que llegan y actúan cuando empiezan a haber alteraciones en la presión arterial. Sale y que a pesar de que actúa en segundos, pues también es un reflejo de corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, Fátima, me agacho y me quiero levantar muy rápido y mis receptores nomás no jalan, porque a lo mejor soy una persona que he fumado toda la vida y tengo cierto grado de aterosclerosis ahí en todas mis arterias y donde están localizados estos receptores, pues a lo mejor ya están defectuosos, no van a actuar y me termino desmayando, ¿no? Porque entonces no regulan esa presión arterial, me deja de llegar agua al tinaco y me desmayo. Entonces, eso pues, el que nosotros nos recuperemos muy rápido, pues también nos habla como de esa integridad de esos reflejos cardiovasculares. ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Bien, ahora sí la siguiente. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca se encuentra fuera de sus valores normales, nos referimos a alteraciones de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la taquicardia, esta pues se define como una frecuencia donde es mayor a 100 latidos por minuto y pues puede disminuir el gasto cardíaco al reducir el tiempo de llenado ventricular. Eh, también la bradicardia, que esta pues es menor a 60 latidos por minuto y puede ser normal en personas que pues son entrenadas, como por ejemplo los atletas. Pero también estas alteraciones pueden tener causas fisiológicas como es el ejercicio, el sueño y como ya se los dije en los atletas. Y pues puede tener causas patológicas como las arritmias, la hipoxia, la fiebre y las alteraciones del nodo sinusal. Por lo tanto, pues la frecuencia cardíaca pues es un parámetro que es dinámico y que va a reflejar tanto un estado fisiológico como patológico de lo que es el sistema cardiovascular. Siguiente. Bueno, hay dos determinantes principales que pues es el gasto cardíaco. Este pues ya sabemos que es la cantidad de sangre que el corazón va a bombear por minuto. Es decir, si el corazón bombea más sangre, pues va a aumentar la presión arterial y si el corazón bombea menos, disminuye la presión arterial. Otro determinante es la resistencia vascular periférica, que esta pues es la oposición que ofrecen los vasos sanguíneos al paso de la sangre. Y pues la vasoconstricción, que esta se refiere. Rubén, Rubén, ¿sí me escuchas? Rubén.
Bueno, y ahora les vamos a platicar sobre la presión media arterial, que pues prácticamente es la PAM, como ya la mencionó mi compañera. Vamos a hacer un poquito de énfasis porque pues tiene que ver con el tema que sigue y pues también en este tema es importante. Bueno, entonces la presión media arterial la vamos a definir como la fuerza media que tiende a impulsar la sangre por el sistema circulatorio para permitir una correcta perfusión tisular. Ese tema pues lo se abordará en otra ocasión, pero pues prácticamente la perfusión tisular es el paso de sangre a través de los capilares hacia los tejidos, pues para llevar oxígeno, nutrientes y retirar desechos. Esto tiene una fisiología un poco más compleja que pues ya se dará más adelante. Entonces, esta presión es prácticamente la presión con la que la sangre realmente llega a los tejidos. Es una presión promedio durante todo el ciclo cardíaco y pues se estima con esta fórmula que prácticamente PS es presión sistólica y PD es presión diastólica. Entonces, por ejemplo, si tenemos una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80, pues vamos a sustituir los valores, que pues en este caso, haciendo la regla, la fórmula, siguiendo la fórmula, pues nos da una presión media de, ay, discúlpenme, una presión media de 93.3. Los valores normales pues son entre 70 y 105 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Esa diapositiva antes de que pasen a la otra, pues la verdad sí es muy importante. Ustedes pueden llegar a ver pacientes con 80-60 de presión arterial y decir, no, pues es que ese paciente está bien hipotenso. Pero al momento de sacar la fórmula de la presión arterial media, entonces, si los valores están normales, que yo ahí les diría que el rango prácticamente es entre 65, arriba de 65, pues entonces tú te estás dando cuenta que el paciente está teniendo una adecuada perfusión tisular, ¿no? Porque luego siempre a mí llegan y me dicen, es que doctora, tiene el paciente 80-60 y yo, ajá. Y luego, no, pues ya está bien hipotenso y hay que hacerle algo. Y entonces tú dices, "Pues, espérate, déjame ver cuánto tiene presión arterial media. Si el paciente está consciente, está orinando, tiene un llenado capilar adecuado y su presión arterial media está arriba de 65, pues yo creo que no habrá que angustiarnos solo por ver una sola medición de la presión arterial. Digo, como dice su compañera, pues ya es como más tema pues de perfusión tisular, que es el siguiente tema que vamos a ver, pero pues en realidad está bien, o sea, esta diapositiva es muy importante que ustedes se la aprendan porque siempre se los van a preguntar cuando lleguen a las prácticas del hospital. Oye, pero ¿cuánto tiene de presión arterial media? Que yo es algo que hago mucha énfasis con enfermería. ¿Cuánto tiene de presión arterial media para que no me estés diciendo que tiene 70-60 y que ya por eso te estés espantando? Porque entonces habría que ver si realmente el paciente está teniendo una adecuada perfusión tisular. Esta formulita prácticamente ustedes se la tienen que saber de memoria, ¿sale? Entonces a lo mejor igual y digo en el examen sí les llegaré a preguntar. Un paciente tiene 50, no sé, 80-90 de presión arterial, ¿no? Que eso está casi imposible. 90-80 mejor de presión arterial. ¿Cuál sería la presión arterial media de este paciente? Entonces a mí sí me interesaría que ustedes se aprendan esta formulita, ¿sí? Es muy sencilla, pero a veces créanme lo que muchos no la sabemos o de repente se nos olvida. Y entonces para que ustedes en un futuro, en su práctica clínica, pues no tengan miedo de las presiones que les digan, mientras ustedes sepan que el paciente está perfundiendo bien, ¿de acuerdo? Y ahí, esto ya pues es de fisiopatología, no es de fisiología, pero dependiendo de la enfermedad, a veces nosotros podemos saber qué presión arterial media será la ideal para el paciente y qué presión arterial media sería para otros, porque hay pacientes como los pacientes con cirrosis que no pueden tener una presión arterial de 105 porque en ellos ya se considera algo patológico, ¿sale? Ya de eso lo verán en algún momento pues del resto de sus materias, pero pues así como que a grandes rasgos ustedes tienen que saberse los valores normales y la formulita, ¿de acuerdo? Ahora sí, si quieres ya seguirle. Doctora, Ajá. entonces, ¿en cuánto quedan los valores normales de 65 a Yo cuánto? daría 65-100. Es como lo que yo 65, más 100. he leído, 65-100, ajá. Ok, Digo, porque a lo gracias. mejor mientras estemos dormidos nosotros tenemos una tensión arterial media de 65, ¿verdad? Y no precisamente digamos, ah, pues ya está debajo de 70 y es patológico, pues no. También siempre hay que saber como el contexto del paciente, ¿no? Pero sí, 65-100.
Gracias, doctora. Ujú. Bueno, ¿cuál es la importancia? Como ya lo mencionó la doctora, pues es como que el mejor indicador que vamos a tener pues para la perfusión tisular. Entonces, bueno, yo busqué en una bibliografía y más o menos me aparecía como que la PAM, por ejemplo, del cerebro, entre 60 milímetros de mercurio, en el riñón aproximadamente 65 y el corazón pues de 60, pero siguiendo una bibliografía pues nos decía que de 70. Entonces, pues ahí nada más que quede claro que entonces es como de 60, doctora. Ajá, sí, o sea, tengo en general, por ejemplo, pacientes que tienen cirrosis, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y a lo mejor son pacientes que tienen extravasación de líquidos y tienen problemas con con la proteína, perdón, y a lo mejor existe una vasodilatación patológica en ellos, pues yo no voy a esperar nunca que ese paciente tenga una presión media de 70 o de 80, ¿no? A lo mejor a eso me refiero, pues, con que ustedes entiendan siempre el contexto clínico de su paciente. A lo mejor nosotros que estamos sanitos, si en algún momento tenemos 60 y nos sentimos mal, bueno, vaya, habrá que buscarnos qué nos está pasando, ¿no? Y a lo mejor que tengamos arriba de 105, 110, pues diríamos, a lo mejor ya somos hipertensos y no nos hemos dado cuenta. Pero sí, y eso que pones ahí justamente es bien importante porque a veces nosotros decimos, pues con 60, pero a lo mejor el paciente viene porque tiene una lesión renal aguda, ¿no? A lo mejor es un paciente que se deshidrató porque tuvo diarrea 20 veces al día y llega al hospital todo deshidratado, llega hipotenso y yo veo la presión arterial media y tiene 60 y digo, ah, pues ya con eso, ¿no? Pero no, porque en realidad tú sabes que la hipovolemia, a quién le hace daño? ¿Quién es el primer afectado? Pues el riñón, ¿no? Y entonces yo tendría que subirle la presión arterial a ese paciente para lograr una presión arterial media arriba de 65, asegurándome yo que la perfusión tisular de ese riñón se está garantizando, ¿no? Y que al contrario, no estoy favoreciendo que persista esa lesión renal. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctora. Sí, sí está bien, síguele. Bueno, pues por ejemplo ahí puse algunos ejemplos, por ejemplo en la PAM, tomando el valor de 60, cuando disminuye, va a haber pues una hipoperfusión y una falla orgánica. Las causas pues investigué y podrían ser por hemorragia, deshidratación, un choque séptico, insuficiencia cardíaca. Y pues cuáles serían unas consecuencias, pues mareo, confusión, oliguria, piel fría y taquicardia compensatoria. Esto pues es para que el mismo corazón como que trate de regular, como lo dijimos al principio, pues el sistema parasimpático y simpático pues son los que van a intervenir principalmente en esta acción. Nosotros a lo mejor no podemos controlar lo que sucede, pero si controlamos, por ejemplo, lo de la deshidratación, luego, pues, ¿qué hacemos como médicos? Y, pues, por ejemplo, la PAM, cuando aumenta, pues esto significa que va a aumentar el gasto cardíaco. Y esto puede ser, pues, por taquicardia, retención de líquidos, un ejercicio intenso. Y pues vamos a tener, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica, pues también puede estar alterada o bueno, puede subirse, pues por ejemplo, una hipertensión arterial crónica. Las consecuencias, pues va a ser demasiada presión. Entonces, al ver demasiada presión, yo me lo imagino como una manguera prácticamente, en la que pues si hay algo que está bloqueando la presión de un lado, pues va a ser más grande. Entonces, pues al momento de quitar como estímulo que está bloqueando, pues se va a regular la presión, pero mientras tanto ya salió como disparada, ¿no? Entonces, pues algunas consecuencias es, al haber demasiada presión, pues podemos tener un riesgo de un EBC, un evento cerebrovascular, un daño renal o endurecimiento y daño endotelial. Entonces, esta diapositiva que les puso su compañera y es como de las más importantes. Porque ella ya nos habló, ¿no? La presión arterial media está disminuida y entonces, ¿qué pasa? Yo sé que no está habiendo una adecuada perfusión de mis tejidos, ¿no? Y entonces era lo que yo les decía. A mí siempre llegan y me dicen, tiene presión de 70-40. Y todos nos espantamos, ¿no? A lo mejor al principio cuando no sabemos y decimos, bueno, primero siempre saber cuál es el contexto clínico del paciente, ¿no? A lo mejor si a nosotros nos da 70-40, pues ahí sí nos andamos sintiendo mal, ¿no? Porque en teoría estamos sanos. Pero
Si a lo mejor a mí me dicen, es un paciente que tiene cirrosis, doctora. Ah, ok. Yo ya sé que ese paciente pues tiene múltiples cambios a nivel de sus arterias y de sus arteriolas y de la presión arterial, cambios fisiopatológicos secundarios al endurecimiento de ese hígado, ¿no? Entonces, contexto número uno, ese paciente obviamente yo nunca voy a esperar que esté hipertenso, ¿no? Contexto número dos, yo voy y reviso a mi paciente, ¿no? Siempre es ir a ver al paciente, no dejarnos guiar solo por una sola medición de presión arterial. Y ya lo dijo su compañera, a lo mejor ese 70-40 y yo veo al paciente que está taquicárdico. Yo veo que el paciente está frío, ¿no? Tú le tocas la piel, está frío. Tú llegas y ves, a lo mejor el paciente tiene una sonda Foley, una sonda urinaria, y tú lo ves y no ha orinado nada en todo el día. Y luego llegas y ves el llenado capilar y está retardado, ¿no? Y entonces ahí tú sí estás hablando que el paciente tiene un choque porque no está perfundiendo adecuadamente, ¿sí? Entonces, la presión arterial media pues te ayuda a distinguirlo y clínicamente estas cosas que les puso su compañera pues son clave. El deterioro neurológico, la oliguria y el llenado capilar son las tres bases fisiopatológicas que a nosotros nos dicen si un paciente realmente hipotenso tiene datos de choque o no, ¿sale? Entonces, si un paciente tiene 70-40, pero neurológicamente está como si nada, está orinando y su piel está bien, o sea, tiene un llenado capilar adecuado, pues yo no tengo que andarle buscando algo más, ¿sale? Porque han escuchado, o a lo mejor en algún momento les va a tocar que el paciente les dice, es que se me bajó la presión y tú, ah, muy bien, ¿y cuánto tuvo? No, pues 90-60, ah, ok. ¿Y qué sentía? Pues nada. ¿Y por qué sabe que se le bajó la presión? Pues nomás porque me pusieron el Bauma y me salió baja la presión. Pero el paciente no se sentía mal, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que entonces no necesita tratamiento porque tú sabes que está perfundiendo bien, ¿no? Es decir, si le está llegando sangre y oxígeno a todos los tejidos. Ahora, a diferencia de lo que les dijo su compañera, una presión arterial media que esté elevada, pues, ¿qué va a pasar? Pues incrementa el gasto cardíaco, el paciente puede tener taquicardia, las resistencias vasculares periféricas pues van a estar incrementadas, obviamente esas arterias, esas arteriolas y sobre todo el endotelio, que es el tejido prácticamente que cubre a las arterias, pues se va a dañar por una presión tan elevada. Y efectivamente ya hablamos problemas más serios como riesgos de eventos cardiovasculares, daño renal, porque al final de cuentas las arterias arteriolas llegan a todos lados y el endurecimiento y el daño endotelial pues se hace de manera crónica cuando ya un paciente tiene hipertensión arterial. Digo, porque a lo mejor a nosotros nos hipertensamos en algún momento cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y no precisamente yo tengo que tener miedo que voy a empezar a hacer daño renal o que voy a hacer un daño endotelial, porque solo es momentáneo mientras estoy haciendo ejercicio y es un mecanismo de compensación fisiológica. Pero en cambio, si yo estoy hipertensa todo el tiempo, pues obviamente eso ya no es fisiológico y entonces empieza a dañar el endotelio. ¿Sí hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya si quieres seguir. Bueno, puse un ejemplo. No sé si, bueno, ahorita que corrija la doctora, pero por ejemplo, una persona antes de un examen, pues se activa el sistema simpático. Esto pues nos va a dar un aumento en la frecuencia cardíaca y va a haber una vasoconstricción. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues nos va a aumentar la PAM, porque pues la presión se está elevando. La PAM puede aumentar tanto porque el corazón bombea más sangre como porque las arterias están más contraídas, como lo mencionaba al principio que usted nos preguntó, pues prácticamente es tomando en consideración el diámetro del vaso, ¿verdad? Entonces, pues varios ejemplos clínicos combinan ambas, por ejemplo, el estrés, como ya lo mencionamos, la hipertensión y la enfermedad renal crónica. Ujú, Y sí. se me pasó un datito extra, no sé si puedan regresarle, porfa, a la fórmula. Ay, muchas gracias. Bueno, como dato extra, pues la fórmula, si nos fijamos bien, pues va a ser la presión sistólica, perdón, más 2 veces multiplicada la presión diastólica. Esto, pues, ¿por qué? Pues prácticamente porque la sistólica es como que solo dura un instante, es el momento en el que el corazón, pues, se contrae, dura poco tiempo,
Esto pues no va a reflejar una perfusión continua. Y pues en la diastólica tampoco la podemos considerar como es suficiente pues para medir, por ejemplo, la PAM, porque pues aunque dura más, sigue siendo un solo valor. Y pues recordemos que este es como que el promedio total. Ándale, exactamente, sí, pues porque la diástole dura más que la sístole, ¿no? Ya lo habíamos visto antes. Muy bien, Así doctora. es. Ujú. Bueno, ¿y quién va a explicar esa? Bueno, estos mecanismos de regulación son prácticamente como ya los habíamos comentado anteriormente. En regulación rápida, que esta consiste de segundos a minutos, se encuentra lo que son los varoreceptores, que como ya los había comentado, se encuentran en lo que es el, ¿cómo se llama? El seno carotídeo y el arco aórtico. Estos pues detectan los cambios de presión y ajustan la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, tenemos la regulación intermedia, que esta consiste de minutos a horas, en donde actúa un sistema de renina, la renina, angiotensina y la aldosterona. En este lo que sucede es que hay un aumento de la presión arterial mediante la vasoconstricción y la retención del sodio y el agua. Y por último está la regulación a largo plazo, que esta pues consiste en días. En esta actúan los que son los riñones, que este es el mecanismo más importante. Regulan la presión controlando lo que es el volumen sanguíneo mediante la excreción o la retención del agua y el sodio. Sí, eso de la regulación del sistema renina-angiotensina ya lo verán ustedes más adelante. Ahorita no nos vamos a meter porque sería meternos, bueno, de hecho creo que lo voy a ver yo con ustedes, sería ya meternos a temas propiamente de nefrología. Entonces, más adelante ya lo veremos con calma, ¿sale? Ahora sí. Y pues como importancia clínica, al tener un mantenimiento de la presión arterial, pues esto es fundamental porque nos va a garantizar la perfusión de los órganos vitales, además que hay alteraciones sostenidas que pueden causar hipertensión, que nos dañan el corazón, riñones, cerebro y vasos sanguíneos. Y pues en el Guyton lo que nos dice es que la hipertensión no es solo un aumento de presión, sino una alteración crónica en los mecanismos normales de regulación. Y bueno, pues ahora les vamos a hablar de los ruidos de Korotov. Estos ruidos son los sonidos que se escuchan con el estetoscopio cuando medimos la presión arterial con un esfingomanómetro. Se van a producir por el paso de la sangre a través de la arteria braquial, que pues está comprimiendo y que va a permitir que identifiquemos los valores de la presión arterial. Los ruidos de Korotov tienen 5 fases. En la primera es cuando empiezan a aparecer esos ruidos que son nítidos y claros. Esto pues nos va a indicar la presión sistólica. La segunda fase son cuando los ruidos se vuelven más suaves, como unos soplidos. La tercera, los ruidos son más fuertes e intensos. En la fase 4, los ruidos pues son apagados, amortiguados. Y en los 5, que nos va a indicar la presión diastólica, es la desaparición de los ruidos. ¿Cómo funcionan los ruidos de Korotov? Prácticamente, pues cuando nosotros medimos la presión arterial y escuchamos estos ruidos, en realidad estamos escuchando cómo pasa la sangre por la arteria mientras nosotros estamos pues desinflando el brazalete. Primero lo inflamos y vamos a apretar la arteria.
y no va a pasar la sangre, no se va a oír nada. Cuando empezamos a soltar el aire, va a llegar un momento en el que el corazón va a empujar la sangre con fuerza y pues va a lograr pasar. Ahí es donde va a aparecer el primer ruido de Korofkov, que está, pues, lo distinguimos como presión sistólica. Ese primer sonido nos va a decir con cuánta fuerza sale la sangre del corazón, o sea, el punto de la presión más alta. Cuando nosotros seguimos desinflando y la sangre sigue pasando de forma irregular, se siguen escuchando los ruidos. Y cuando el brazalete ya no aprieta la arteria, la sangre pues vuelve a fluir de manera normal y los ruidos van a desaparecer por completo. En este momento es cuando nos va a indicar que la presión está más baja, cuando el corazón ya está pues relajado. Y como nosotros entendimos, pues en pocas palabras, el primer ruido va a ser siempre el que nos va a indicar la presión alta y cuando va a dejar de escucharse es la presión pues más baja, en su punto más bajo. Siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos como de manera más ilustrativa las 5 fases que ya les expliqué de los ruidos de Korofkov. Esto, doctores, les va a costar trabajo ahorita, como lo dice la doctora, ¿no? A lo mejor la doctora trata de explicarles, pues efectivamente que el primer ruido va a ser la presión sistólica, el último ruido va a ser la presión diastólica, y a lo mejor ustedes dicen, ah, sí, no, pues qué bonito, ¿no? Luego ven la diapositiva de golpe, soplo, golpe suave. Esto es práctica, o sea, ustedes tienen que checar la presión arterial para que ustedes logren distinguir estos ruidos. Digo, las enfermeras, ellas son las expertas, pues, ¿no? En checar la presión arterial, pero obviamente ustedes pues tienen que enseñarse a tomarla, ¿no? Entonces ahí pues tiene que ser con su bauma manual, con su estetoscopio y estar escuchando una y otra vez. Y también pues leer las técnicas correctas de la toma de presión arterial, que es decirle al paciente que tenga que estar sentado por al menos 5 minutos, que tenga una silla con respaldo, que el brazo donde le vas a checar la presión arterial idealmente sea el izquierdo, que el paciente pues esté todo el tiempo con el brazo apoyado, que no esté hablando, que no haya tomado cafeína, refresco o alguna bebida energetizante en la última hora, ¿qué otra cosa? Que no tengan las piernas cruzadas. Entonces, es una técnica realmente checar la presión arterial. No nomás es llego, estira el brazo y ponte a escuchar los ruidos de Korolkov. O sea, realmente es una técnica. Y digo, pues sí se escucha muy bonito ahorita como lo explica la compañera, pero realmente uno no lo va a terminar de entender hasta que uno no lo hace, ¿no? En la práctica. Pero está bien que su compañera les explique prácticamente qué es lo que significa cada ruido y por qué sucede esto. Sale, ya después ustedes cómprense su guagua y estén checándole la presión a toda su familia siempre para que escuchen pues los ruidos de Korokov, ¿sale? Doctora, les vamos a poner como un video para que más o menos escuchen Ah, está el, muy bien, sí. el ruido. ¿Sí se ve? Sí, sí se Sí. ve bien. Nada más me dicen porfi si se escucha porque no sé si vaya a pasar el sonido, entonces si me pueden decir por favor. ¿Sí se está escuchando? No, no se escucha. No, uy. Mm, bueno, puedo poner los subtítulos para que se escuche, bueno, para que lo puedan leer. Sí,
Creo que mi compañera sí lo puede poner con sonido, entonces voy a dejar de compartir para ver si a ella le funciona para que escuchen ahorita esta parte del video que es lo importante. En el método manual de medición, el nivel de presión arterial se determina a través de ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la pera de insuflación. Estos se conocen con el nombre de ruidos de Korotkov. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos van cambiando hasta que desaparecen cuando la presión ejercida por el manguito es menor a la presión dentro de la arteria. Los cambios observados permiten identificar 5 fases. Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los 2 primeros ruidos audibles. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos. Listo, doctora, con eso nosotros terminamos este tema de hoy. Muy bien. ¿Alguien se quedó con una duda, pregunta? Bueno, si no quedaron dudas, entonces mañana toca perfusión tisular, ¿no? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, el jueves ya me toca a mí. Muy bien. Ah, bueno, pues entonces nos vemos mañana, doctores. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana. Gracias, Sí, doctora. doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora.